Bien, estábamos acá, en el ejercicio número 7. Faltaba hacer el 5 y 6. ¿Sí? Estos dos son los que faltaban hacer, así que los voy a copiar y los voy a pasar a la pizarra para trabajarlos. Bien, acá está. Vamos pensando un poquito mientras. ¿Cuántos cuadrados eran necesarios para armar un cubo? ¿Se acuerdan? Vamos a dibujar un cubo. 6, ¿verdad? Eran 6 cuadrados para hacer un cubo. Entonces los voy a hacer para que ya lo tengan. Bien. Vamos a usar el mismo cubo para las dos situaciones, ¿sí? Así no uso tanto tiempo para dibujar los dos cubos. Sabemos que si tenemos un cubo ya... La particularidad que tiene un cubo es que todas sus aristas tienen la misma longitud, ¿verdad? La longitud de cada arista es la misma para todos, ¿sí? Tanto la del frente, como la del alto, como la de la profundidad. Esas aristas, ¿sí?, tienen la misma longitud que los lados del cuadrado que forman a ese cubo, ¿sí? Eso también se entiende, se comprende que es de esa manera. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces me dice, para armar un cubo o una arista de 5 centímetros se emplearon 150 centímetros cuadrados de una cartulina. ¿Es verdad? ¿Cómo lo justificarías? Bueno, vamos a pensar esto un poquito. Para calcular, por ejemplo, la superficie de un cuadrado, ¿qué hacemos? El valor de la longitud del lado lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo decir? Vamos a saber la superficie o calcular la superficie de un cuadrado cuyo lado, mide 5 centímetros, ¿sí? Así digo arista porque es la longitud de la arista del cubo, ¿sí? Pero como estamos trabajando con una de las caras, sería el lado, ¿bien? Lo vamos a elevar al cuadrado. Me quedó medio mal ese cuadrado. Ahí está. Bien, tengo que pensar cuánto me da 5 al cuadrado. ¿Cuánto me da 5 al cuadrado? Por lo tanto, la superficie de este cuadrado, si es 5 al cuadrado, es 5 por 5, 25 centímetros cuadrados tiene cada cara, ¿sí? La superficie de cada cara de este cuadrado, que forma el cubo, mide 25 centímetros cuadrados. Esa es la superficie de cada cara, ¿sí? Nosotros necesitamos saber cuánta superficie tiene este cubo, ¿sí? Porque me dicen que para armar este cubo, que tiene una arista de 5 centímetros, se emplearon 150 centímetros cuadrados de una cartulina. Me pregunta si es verdad. Entonces, ¿cuántas caras tiene el hexaedro, ¿sí? El cubo regular? Tiene 6 caras. Y cada cara tiene una superficie de 25 centímetros cuadrados. Para saber la superficie total, ¿sí? Para saber la superficie total, ¿qué voy a hacer? A los 25 centímetros cuadrados, es lo que mide o la dimensión de cada cara, lo voy a multiplicar por 6. Por lo tanto, la superficie total, ¿cuánto va a ser? 6 por 25 me queda que es 150
centímetros cuadrados. Si todo anda bien. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de cartulina que se usó para hacer este cubo, cuya arista mide 5 centímetros, son 150 centímetros cuadrados que se usaron de cartulina. Y es correcto. Es lo que me estaban pidiendo que corroborara y que justificara de alguna manera. Entonces, ahí me preguntan, ¿es verdad? Sí, es verdad. Se usaron 150 centímetros cuadrados de cartulina. Eso es verdad. ¿Cómo lo justificarías? Bueno, lo justificaríamos de la manera que hicimos recién. ¿Sí? De esa manera lo justificaríamos, diciendo, bueno, si el lado mide 5 centímetros, ese cuadrado, calculo su superficie y después esa superficie que es de cara a cara, la multiplico por 6, me da la cartulina que se usaría en total, ¿sí? La superficie de la cartulina que se usa en total. Este es para hacer el 5, ¿bien? El 5 sería ese. En el 6 me dicen lo siguiente. Se emplearon 96 centímetros cuadrados de un cartón para construir un cubo. ¿Qué dimensiones tienen las caras del cubo? ¿Cuál es el volumen del cubo? ¿Bien? Entonces, tenemos que la superficie total de este cubo son 96 centímetros cuadrados. ¿Yo puedo saber con este dato cuál es la superficie de cada cara? Sí, porque fíjense que para saber la superficie total tenía que multiplicar por 6, para saber la superficie de cada cara, estos 96 centímetros cuadrados, si lo divido ahora por 6, me va a dar lo que es la dimensión de cada cara de ese cubo. Entonces, la superficie de cada cuadrado, para este caso, ¿qué va a ser? 96 centímetros cuadrados dividido 6. Por lo tanto, voy a indicar que la superficie de cada cuadradito que forman las caras de ese cubo, ¿cuánto mide? 96, 96 dividido 6 me queda 16 centímetros cuadrados. Esa es la superficie de cada cara, ¿sí? Cuando me preguntan, ¿qué dimensiones tienen las caras del cubo? Las dimensiones de las caras del cubo es 16 centímetros cuadrados. Esa sería la respuesta. Bien. Cada cara tiene una superficie de 16 centímetros cuadrados. Bien. Pregunta 1 contestada, ¿bien? Ahora me dice, ¿cuál es el volumen del cubo? Para saber el volumen del cubo, tengo que saber cuál es la longitud de la arista. La longitud de la arista coincide con la longitud del lado de ese cuadrado, ¿bien? Si el cuadrado tiene una superficie de 16 centímetros cuadrados, entonces, si yo sé que 16 centímetros cuadrados es equivalente al valor del lado al cuadrado, entonces, ¿cuánto mide cada lado? Mide 4 centímetros. Y si el lado mide 4 centímetros, para calcular el volumen de un cubo, tengo que hacer el valor de la arista elevado al cubo. Entonces, ¿ese volumen de cuánto va a ser? Voy a tener que hacer lo siguiente, poner 4 centímetros
elevarlo al cubo. Por lo tanto, el volumen de este cubo, ¿de cuánto va a ser? 4 por 4 es 16, por 4, 64 centímetros cúbicos. Y ahí termino, ¿sí? Ese es el volumen del cubo, la dimensión del cubo. ¿Bien? Tengo que poner una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta que voy a tener que colocar acá? El volumen del cubo es de 64 centímetros cúbicos. ¿Bien? Esa es la respuesta que voy a dar. Centímetros cúbicos. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tenían que hacer ahí en el punto 7. Y para terminar el trabajo práctico número 4, nos vamos a encontrar con una frase que dice: los intersticios en el camino pueden ser de los más variados y diversos. Aprende a superarlos y serás un hábil transeúnte. ¿Bien? Quiere decir que en el camino, en su vida, se van a encontrar con un montón quizás de obstáculos. ¿Bien? Por eso es que ese camino va a ser variado y diverso. Pero si aprendemos a superar esas dificultades, nos vamos a convertir en un buen transeúnte, ¿bien? En un buen caminante, en un buen transitador. Bien, el trabajo práctico número 5 lo vamos a saltar por ahora, ¿bien? Y vamos a adentrarnos a otra cosita, ¿sí? A los números naturales. Y acá esta frase está muy relacionada con la anterior. Por más insondable que parezca el camino, confía en ti mismo siempre, no lo dudes, ¿sí? No duden en sus capacidades, en sus aptitudes. Siempre que aparezca alguna cosita en el camino, la van a poder sortear. Ustedes son hábiles transeúntes. ¿Bien? Bueno, vamos a adentrarnos a lo que son los números naturales. Los números naturales, ¿sí?, tienen un primer elemento, que es el número 1, tiene último elemento, ¿sí? No hay un último elemento. ¿Por qué? Porque una de las condiciones que tienen los números naturales es que su primer elemento es el 1 y siempre hay un siguiente, ¿sí? Que se lo simboliza a veces con un asterisco, para indicar que siempre tienen un siguiente. Pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente, que los números naturales van a tener un primer elemento, que es el número 1, y que no tienen un último elemento. Y otra cosa que es muy importante, se trata de un conjunto de números discretos. ¿Qué significa que sea discreto? Entre dos números cualesquiera, siempre hay una cantidad finita, una cantidad contable de números. Puedo decir, bueno, hay tantos números entre el 5 y el 10. Hay 999 números, por ejemplo, entre el 1 y el 1000. ¿Sí? Puedo decir, por más que sea una cantidad grande de números, ¿sí?, o sea, muchos números, puedo de alguna manera contarlos. Por eso se dice que es discreto. La cantidad de números que hay entre dos números cualesquiera se puede contar. Los números naturales se van a clasificar de varias maneras. Por ejemplo, en múltiplos y divisores. ¿Cuáles son los múltiplos? ¿Por qué diría que tengo múltiplos? Los múltiplos son aquellos que resultan de haber multiplicado un número por otro. O son, por ejemplo, los múltiplos son los que están todos en la tabla pitagórica, en la tabla que completamos al comienzo. ¿Sí? Por ejemplo, el 20 es múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque si al 10 lo multiplico por 2, me da 20. Entonces 20 puedo decir que es múltiplo de 10. El 55 es múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque si al 11 lo multiplico por 55, ¿sí?,
perdón, si al 11 lo multiplico por 5, me da 55. Como está acá. ¿Sí? 55 es igual a 5 por 11. ¿Bien? Múltiplos siempre son los que resultan de haber multiplicado un número por otro. ¿Bien? O dicho de otra manera, por ahí más simple, un múltiplo es aquel que contiene a otro de una forma exacta. ¿Sí? Bien. Después tenemos los divisores. ¿Sí? Los divisores, por el contrario de los múltiplos, van a ser como más chicos. Y, por ejemplo, vamos a decir que el 7 es divisor de 21, ¿por qué? Porque 21 dividido 7 me da 3. El 3 también es múltiplo, es divisor de 21. ¿Por qué es divisor de 21? Porque si tengo 21 dividido 3, me va a dar 7. ¿Sí? El 3 también divide el 21. Pero no pasa al revés, sino que podría decir que el 21 es múltiplo del 7 y del 3. El 15, por ejemplo, es divisor de 75. ¿Por qué? Porque 75 dividido 15 me da 5. También podría decir que el 5 es divisor de 75, porque 75 dividido 5 me da 15. ¿Bien? Y podría decir que el 75 es múltiplo del 15 y del 5 también. ¿Sí? Los números también se pueden dividir entre pares e impares. Los números pares son aquellos, ¿sí?, que son múltiplos de 2, ¿sí?, o que también se pueden dividir por 2. Son dos formas de decir lo mismo. Los números pares son múltiplos de 2 o divisibles por 2. Todos los números pares también van a terminar en 2, en 4, en 6, en 8. Y también en 0. Pero hay que hacer una aclaración. El número 0 por sí solo no es ni par ni impar, ¿sí? No es ni una cosa ni la otra, es 0, ¿sí? Pero sí vamos a considerar que los números que terminen en 0 sean pares, como por ejemplo el 10, el 20, el 50, el 100, el 300, terminan en 0 y son números pares, ¿bien? Pero el 0 por sí solo no es ni par ni impar. Después tenemos los números impares, ¿sí?, que son aquellos que no se pueden dividir por 2, ni tampoco están en la tabla del 2. ¿Bien? Por ejemplo, el 1, el 3, el 17. De otra manera, podemos decir que los números impares son los que tienen como número en la unidad el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Sí? Todos los números que terminen en 1, en 3, en 5, en 7 o en 9 van a ser impares. Y la última clasificación que vamos a hacer por ahora es números primos. ¿Cuáles son los números primos? Van a ser aquellos que solamente van a tener dos divisores, al 1 y al mismo número, ¿sí? Por ejemplo, el 2 podríamos decir que es un número primo. ¿Por qué razón? Porque lo puedo dividir por el 1 y por el mismo 2. El 3 también es un número primo. ¿Por qué? Porque lo puedo dividir por 1 y por 3, ¿sí? No lo puedo dividir por 2, porque si lo quiero dividir por 2, me va a dar resto 1, ¿sí? O el cociente va a ser un número decimal. Por esa razón, solamente tiene dos divisores, el 1 y el 3. Lo mismo sucede con el 5. Lo puedo dividir por el 1 y por el 5. Y no existe otro número por el cual lo pueda dividir. Si lo quiero dividir por 2, por 3 o por 4, el resto no va a ser 0 en esa división, en ese cociente, y por ende el cociente va a ser un número decimal. Y nos interesa que ese cociente sea un número entero para que justamente tener un divisor, ¿bien? Un divisor con resto 0. Y los números compuestos son aquellos donde tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el 4, si voy a hablar de divisores del 4, voy a tener el 1, el 4 seguros, pero también está el 2. El 6, por ejemplo, tiene más de dos divisores, porque tiene al 1, tiene al 6, y a su vez tiene al 2
al 3. ¿Sí? Tiene muchos divisores, entonces es un número compuesto, se llama así. Bien. Como actividad decía, ¿qué podrías decir acerca de la siguiente lista de números? Bien. Por ejemplo, nos da el 12, el 23, el 24, el 31, el 9, 11, 17. ¿Bien? ¿Qué podemos decir? Si hacemos una clasificación rápida, podemos decir que el 12 es un número par, ¿bien? Es, por ejemplo, múltiplo del 3 y del 4, es divisor del 24, que es un número compuesto, porque tiene varios divisores, ¿bien? ¿Qué podemos decir del 23? Y el 23 es un número impar, digamos a clasificarlo de alguna manera. No es múltiplo de ningún número, salvo del 1 y del 23 mismo, ¿sí? No tiene otros múltiplos, por eso va a ser un número también primo, le vamos a decir, porque no lo puedo dividir por otro número que no sea ni el 23 ni el 1, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer con los demás. Lo que sí vamos a hacer ahora, vamos a conocer lo que es la criba de Eratóstenes. ¿Qué es la criba de Eratóstenes? Es una tabla con números del 2 al 101. Bien, lo que vamos a hacer es encontrar, de alguna manera, qué números son los primos. Bien, y vamos a tachar los números que sean compuestos. Y los números que queden sin tachar son los primos. Bien, bueno, entonces, para hacer esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a tachar todos los números que sean múltiplos de 2. Pero el 2 no lo voy a tachar. ¿Por qué razón? Porque el 2 dijimos que era un número primo. Entonces, todos los que están en la tabla del 2 los voy a tachar. ¿Sí? El 4, el 6, el 8, el 10. Pero podríamos hacer como algo más general. Sabemos que todos los números que son pares, ¿sí?, van a ser compuestos, porque van a tener como divisor al 1, al mismo número, y a su vez al 2. Así que todos los que terminen en 2, menos el 2, los podría tachar, si voy al caso, ¿sí? Los podría cancelar. Todos los que terminan en 4 también podría quitarlos. Todos los que terminan en 6 también los podría quitar. Los que terminan en 8 también los podría quitar. Y los que terminan en 0 también los podría quitar. Porque esos son números pares. Y los pares ya dejan de ser números primos. Puedo ir ahora a los que son múltiplos de 3. El 3 es un número primo, así que no lo voy a tachar. Pero todos los demás sí los puedo tachar. El 6, el 9, el 12, el 15, ¿bien?, el 18, el 21. Todos esos números los puedo ir tachando. 24, 27, el 30 lo taché, 33 también, ¿sí? 36, 39, 41, 42, 45, ¿sí? Eso los podría también tachar, porque son múltiplos de 3. Y así podría ir tachando todos los múltiplos de 3. El 4 no voy a considerar porque ya los taché todos los múltiplos de 4, ¿sí? Porque si taché los del 2, los del 4 también los taché. Aparte ya los del 4 son números compuestos. Me quedan los del 5, ¿sí? Los del 5, los números que son múltiplos de 5, son los que terminan en 5 y en 0. Los que terminan en 0 ya los había tachado antes. Los que terminan en 5 no taché todos. Pero acá ya me puedo sacar de encima todos estos. ¿Bien? Todos esos me los puedo sacar de encima, así que ya no tengo que hacer como muchas más cuentas. Los números que son múltiplos de 7, ¿sí? Los múltiplos de 7, el 7 lo voy a dejar sin tachar, pero los demás los puedo ir tachando. El 14 ya lo taché antes, el 21 también, el 28 también, el 35 también, el 42 también, el 49 no, así que lo puedo tachar, 56 sí, el 63 no lo he tachado, pero lo puedo tachar ahora,
El 70 sí lo taché, el 77 no lo he tachado, lo puedo tachar ahora, ¿bien? Y así tacho todos los que sean múltiplos de 7. Múltiplos de 11. ¿Cuáles son los múltiplos de 11? Son aquellos que son números dobles. ¿Cómo son números dobles? ¿Cómo sé cuáles son los dobles? Son, por ejemplo, el 22, el 33, el 44, el 55, el 66, el 77, el 88, el 99. Son números dobles. Así que múltiplos de 11 los puedo ir tachando. Así voy a ir tachando todos. La idea es poder después contar cuáles son los números primos. ¿Sí? Los que me quedaron sin tachar van a ser los primos. Acá falta tachar unos cuantos, que va a ser como tarea para ustedes determinar cuáles son los números primos. ¿Bien? Nosotros vamos a trabajar con los primeros, ¿sí? Con el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, el 29, ¿sí? Estos son los primeros, son los números primos. Después hay algunos otros más, ¿bien? Vamos a tratar de hablar de lo que es la factorización o la descomposición de números, ¿bien? Vamos a hablar de eso, de la descomposición o la factorización de números. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Para descomponer un número, ¿sí? O factorizar un número, significa poder descomponerlo, ¿sí? Como producto, una multiplicación de números primos, ¿bien? Yo acá, por ejemplo, les puse el número 60. Lo fui descomponiendo de diferentes maneras, ¿bien? Estas son, las primeras tres, son descomposiciones básicas. Pero hay una técnica que es mucho más fácil y más sencilla. Es la técnica de factorización o la técnica de factoreo. Es la última, ¿bien? ¿Qué se hace? Colocar el número, una barrita, y del lado derecho se van a colocar siempre los números que sean primos. Y para no equivocarnos, nos conviene siempre elegir el más chiquito e ir hacia el más grande. ¿Bien? ¿Cómo sería esto? Bueno, ya tendríamos que ir a lo que es el ejercicio número 1, ¿bien? Para poder factorizar. Así que vamos a pasar a la pizarra para hacer la factorización de esta manera, que es algo mucho más sencillo que estar factorizando así aleatoriamente. Lo vamos a hacer así. Vamos a empezar, por ejemplo, con el 24. 24. ¿Cómo factorizamos el 24? Tenemos que empezar a elegir qué número divide al 24 y que sea el más chiquito. Como es un número par, puedo comenzar por el 2. ¿Bien? Puedo comenzar por el 2. Entonces me queda 24 dividido 2 es 12. Como el 12 también es par, ¿bien? Puedo volver a dividir por 2. Y me queda que 12 dividido 2 es 6. Y siempre el resultado lo voy colocando del lado izquierdo. Del lado derecho van siempre números primos y del lado izquierdo el resultado de esa división. El 6 lo puedo volver a dividir por 2 y ya me queda 3. Y el 3 sabemos que es un número primo, así que no me queda otra que dividirlo por 3. Y 3 dividido 3 es 1. Cuando llego a que en el lado izquierdo me queda el número 1, ahí terminó. Entonces, el 24 lo voy a poder escribir de qué manera. Fíjense, ¿cuántos 2 hay? Hay 3 2, ¿bien? ¿Y cuántos 3 hay? Hay 1. Entonces, me va a quedar así, como 2 elevado al cubo por 3 a la 1. ¿Sí? De esa forma estaría factorizando al 24. Eso es lo que tienen que después colocar ustedes en el cuadernillo. Si tienen, por ejemplo, el número 27,
y lo vamos a factorizar. Pero no puedo hacer. Lo vamos a factorizar. Por ejemplo, fíjense que el 27 no es un número par, así que no puedo empezar por el 2. Tengo que empezar por otro. Voy a empezar por el 3. Entonces tengo 27 dividido 3, me queda que es 9. Si no pude dividir por 2 al comienzo, mucho menos voy a poder hacerlo después, más adelante, ¿sí? Así que voy a continuar con el 3, porque el 9 es múltiplo de 3. Así que divido por 3. Eso me queda que es 3. Y ahora 3 lo vuelvo a dividir por 3 y me queda 1. Como verán, llegué al 1 del lado izquierdo, así que el 27 lo voy a escribir de qué manera. Voy a poner un 3, y como tengo 3 de ese lado derecho, voy a colocar que es 3 al cubo. ¿Bien? El 27 se puede escribir como 3 al cubo. De esa manera se factorizaría el 27. ¿Bien? Vamos a ir, por ejemplo, al 45. Estoy diciendo, por ejemplo, el A, el B y el C. El 45 también es un número impar, así que no voy a poder empezar a dividir por 2. Tengo que empezar a dividir por otro. Por ejemplo, el 3. Cuando hago 45 dividido 3, va a quedar que es 15. Y el 15 lo puedo dividir también de vuelta por 3, lo cual me queda que es 5. Ya ahora el 5, como es un número primo, no me queda otra que volver a dividirlo por 5 y me queda 1. Y como ya llegué al 1, listo. Ya no sigo factorizando más. ¿Cómo lo voy a escribir al 45? Lo voy a escribir de esta manera, fíjense. ¿Cuántos 3 me quedaron del lado derecho? 2. Me quedaron 2. Entonces voy a poner 3 al cuadrado por 5. Y no hace falta que ponga el 1 al 5. ¿Bien? Porque ya sabemos que si no tiene nada, es 1. Y ahí ya terminó. ¿Sí? Ahí ya terminó. Vamos con otro más. Vamos, por ejemplo, con el 255. Vamos con el 255. El 255 es el H. Bien, este es un número impar, así que no puedo dividirlo por 3. Perdón, no puedo dividir por 2, porque es impar. ¿Bien? Entonces tengo que buscar otro número por el cual dividirlo. Podría comenzar con el número 3, por ejemplo. ¿Sí? A ver si eso me da un número entero. Yo creo que me va a dar. Lo cual me queda que es 3. Así que si divido por 3, me va a quedar que es 75. ¿Bien? ¿Podría seguir dividiendo por 3? Sí, puedo seguir dividiendo por 3. Lo cual me queda que es 25. ¿Puedo seguir dividiendo por 3 ahora? No. ¿Sí? Tiene que dividir ya ahora por 5. Fíjense que ni siquiera me detuve en el 4, porque si no pude hacerlo por 2 al comienzo, menos voy a poder hacerlo por 2 al siguiente. Y el 4 no va, ¿por qué? Porque es un número compuesto. Siempre solamente voy a colocar del lado derecho números que sean primos. Va a quedar 5, y luego divido por 5 y ya me queda 1. ¿Bien? Y ahí ya terminó. Entonces, el 225 lo voy a escribir de qué forma. Lo voy a expresar como 3 al cuadrado por 5 al cuadrado.
Y ahí ya terminó. Ahí. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien, vamos a buscar un número un poquito más grande. ¿Sí? Por ejemplo, el n. El n. A ver qué pasa con el n. El n me dice que es 735. 735. Vamos a ver por qué números puedo dividir al 735. Por 2 ya sabemos que no, porque es un número impar. Por 3 podría. Bien. Por 3 podría. Y me queda que es 245. ¿Podría volver a dividir por 3? Sí. Ya no, ¿verdad? Ya no puedo, porque me va a quedar con coma. Así que voy a tener que hacerlo por 5. Y eso me queda que es 49. ¿Puedo dividir por 5 ahora? No, porque termina en 9, así que no voy a poder. Así que voy a dividir ahora por 7, lo cual me va a quedar que es 7. Divido por 7 otra vez y me queda 1. Llegué al 1, ¿bien? Del lado izquierdo, entonces terminé. ¿Cómo lo voy a escribir ahora al 735? 735 lo voy a escribir como 3 por 5 por 7 al cuadrado. No hace falta que le